Que en lo que me preguntabas relacionado al origen de las leyes, quiero compartirte que las personas regularmente piensan que las leyes se originan en los parlamentos de las naciones. Ciertas leyes sí son originarias y nacidas, legitimadas ahí, en el Parlamento de las Naciones. Pero existen un conjunto de leyes que fueron creadas, divulgadas y establecidas por Dios, que son las que gobiernan todo el universo. Y estas leyes, por debajo de estas leyes están los principios, lo que nosotros conocemos como principios, principios morales, principios espirituales, principios familiares, y luego de los principios pues tenemos los valores, valores morales, valores espirituales, valores familiares. Una sociedad está compuesta o más bien está dirigida por las leyes y los principios. Por eso es que hoy quiero compartirte sobre el origen de esas leyes. La palabra del Señor dice que las leyes se originaron en el corazón del Señor. ¿Por qué razón? Bueno, existen diferentes leyes que nosotros hoy conocemos. Por ejemplo, ¿quién nos puede asegurar de que es malo no robar? ¿Por qué no podemos cambiar esa ley? ¿Por qué un grupo de personas, digamos la Asociación de Ladrones Unidos de Belice, no se levanta y forman una organización, van al registro, se registran y sacan su personería jurídica y comienzan a hacer huelga y a pelear y demandan al gobierno, demandan a las iglesias, demandan al Estado y comienzan a discutir sobre el tema de que ellos tienen derecho a trabajar? ¿Por qué? Porque en su mentalidad ellos piensan que el robar es un trabajo. El robar ya para ellos ya no solo es un trabajo, ya es una profesión. Ya el robar para ellos ya no solo es una profesión, sino que ya es una especialización, ya es un estilo de vida. Y no es de asustarse ver que en familias que se han dedicado a esta vía delictiva, de generación en generación, se van transmitiendo, se van heredando el trabajo o la profesión. Bueno, mi papá fue ladrón, pues yo aprendí a robar y él me enseñó, mira hijo, esto es lo que tienes que aprender. Mi abuelo fue ladrón, mi abuelo robaba casas, ahora yo puedo robar bancos, mi abuelo robaba con cuchillo, ahora yo robo con pistolas. Entonces, todos estos procesos, estas personas se levantan como grupos sociales y quieran ejercer o presionar para que obligar a la población en general a que se respeten sus derechos, que ellos vengan con una iniciativa de ley de que el robar no es malo. ¿Cómo nosotros podríamos aceptar ese argumento? Bueno, definitivamente no se puede aceptar ese argumento. ¿Por qué? Porque ya es una ley establecida y creada por Dios. Y aquí es donde te digo que se originan las leyes, porque fue Dios quien estableció en uno de los mandamientos, estableció que el hombre no debe robar. Ahora, si Dios lo estableció, ¿por qué las naciones lo obedecen? ¿Por qué las naciones en todos los sistemas jurídicos mundialmente no digamos que es pecado, sino que es un delito? Legalmente robar es un delito. Para nosotros los cristianos no es solo un delito, es un pecado. Pero el origen en sí de esta ley es divino. O sea, que existen leyes divinas que son las que gobiernan el mundo. En las cuales gobiernan y el mundo está establecido para poder mantener un orden en el mundo. Entonces, cuando estas leyes se violentan o quieren hacerse o promoverse algunos cambios, la sociedad es la que se ve afectada. Como te explicaba, ¿qué pasa si esta organización de ladrones se levantara, se organizaran y dijeran, tenemos derecho a hacer un cambio y a decir, el robar no es un delito? El robar no es un pecado. El gobierno está equivocado, no es un delito. Es una forma más de trabajar.
Las iglesias están equivocados, el robar no es un pecado, es una forma de ganarse la vida. Todos tenemos derecho a vivir, todos tenemos derecho a comer, todos tenemos derecho a sobrevivir. Y entramos en situaciones que van a degenerar ya no las leyes, sino los valores y los principios sociales. Y eso traería un desorden social. De igual manera, ¿quién se atrevería a cambiar el nombre a la luna o el sol? En todo el mundo se conoce en diferentes idiomas, por supuesto, que la luna es luna y el sol es sol. Otra ley, el hecho de que ¿quién dice que es malo, que es delito o que es pecado? Porque son los dos términos que conllevan a una ley. O es delito o es pecado, o son las dos cosas. ¿Quién dice que es delito y es pecado el tener relaciones con un familiar, el padre con la hija o la madre con el hijo? Bueno, legalmente eso se conoce como incesto. Pero esa ley no es que hasta ahorita que los derechos humanos han comenzado a organizar una serie de reformas en las naciones, a impulsar una serie de reformas en las naciones acerca de todos los derechos humanos, es que esto haya nacido. No, esto nació en la mente y en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo estableció, ya estaba escrito. Tiene más de 5,000 años de estar escrito en la palabra del Señor, que el hombre no puede tener relaciones con un miembro de su familia. Entonces, y en todos los países del mundo esto es un delito, y en toda la Biblia es un pecado. Y así consecutivamente hay una serie, te puedo dar muchos ejemplos de leyes que afectan. Si nosotros cambiamos, ¿a dónde quiero llegar? Que si nosotros cambiamos o promovemos cambios para estas leyes, lo que vamos a provocar es como destruir los principios y los valores que ya están establecidos, que son los que gobiernan nuestra sociedad. Y lo que vamos a crear es un desorden social, vamos a destruir el seno de la sociedad y bueno, vamos a llegar a un caos social que los mismos que iniciaron con todas estas reformas aparentemente buenas por el bienestar del ser humano, lo que traen es totalmente destrucción.